Bienvenido a todos en este nuevo video. Hoy nos encontramos por un evento muy especial, por eso nos pusimos muy guapo, ¿verdad? Hemos puesto las camisas, ¿Verdad? porque hoy celebramos los 2 años de viaje con este hermoso Panchito. Tiri. Ok, 1. Bueno, este es nuestro feliz año, no. ¡Ah! ¡Feliz año! A 2023. A 2023. Para nosotros es el 5 de enero y el 5 de enero empezó todo. Mi viaje, yo estaba tomando un vuelo hacia Chile y empecé ese viaje por Sudamérica. Y entonces, aquí estamos con Sebastián. Nos encontramos en Argentina, lo podemos ver atrás, estamos en la Plaza de las Malvinas. Todas las ciudades de Argentina tienen la Plaza de las Malvinas. ¿Qué vas a decir? Cuidado. Algo es para reconocer que estamos en Argentina son esos carteles que tienen por todos lugares. Las Malvinas son argentinas. Video especial, nos encontramos en Argentina, sí, pero más precisamente en la ciudad de Salta. Y también vamos. Yo pensaba que esto era la provincia más al norte, pero vamos a ir a la provincia de Jujuy. Que está más al norte aún. Así que eso, con el calor que hace, empezamos a recorrer la ciudad. Después de 2 años viajando, algo que no me puedo cansar es descubrir nuevas ciudades. Lo primero que hago cuando llego a un nuevo lugar es ir a explorar, caminar en sus calles, descubrir su arquitectura, su gente, y cada ciudad tiene algo especial, algo único. Hoy nos encontramos en la ciudad de Salta, también conocida como La Linda, con sus antiguas casonas con balcones y flores, las iglesias que datan de más de 3 siglos y la arquitectura característica regresa el tiempo al pasado colonial. Oye, tu camisa está con los colores de la iglesia, mira. ¿Verdad? Lo hiciste a propósito. Estoy combinado. Hoy día me desperté y pensé, voy a vestirme como la iglesia. La iglesia, Sebastián. La iglesia, Sebastián. Bueno, nos encontramos en la plaza. 9 de julio. Iba a decir 10 de julio, ¿viste? 9 de julio, la fecha de... Independencia de Argentina. Una de las cosas que yo tenía que hacer en Argentina era ponerme mi vacuna contra la fiebre amarilla. Lo hice en un hospital de Salta que se llama Hospital Señor del Milagro. Y la verdad es que las personas fueron muy gentiles conmigo, me trataron muy bien. Mi carnet de vacunación, y aquí ya tengo mi vacuna. ¿Por qué te vacunaste contra la fiebre amarilla? Porque vamos a ir a un lugar tropical. Así, O mira. amazónico, mejor dicho. Spoiler. Sí, amazónico. Que no puedo decir el lugar, solamente puedo decir eso. Y bueno, ¿no quieres contar por qué lo hiciste en Argentina y no en Chile? Bueno, la razón de por qué la hice en Argentina y no en Chile fue porque en Chile era una vacuna igual muy costosa. Yo sabía que en Argentina había posibilidad de que fuera más barato, que fuera gratis. Yo les pregunté si me cobraban algo y me dijeron, no, la verdad es que... Y fue una respuesta muy interesante. Es como un país generoso. Así que gracias igual, Argentina. Muchas gracias. ¿Algo que decir? Tengo hambre. Bueno, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer una pizza.
Yo era algo que estaba esperando desde que entramos en Argentina, que aquí las piezas son muy ricas y tengo muchas ganas de comer una. ¿Todo esto vas a comer? Yo no como carne. Yo como esto. Ah, mitad. Mitad. Creo que aquí en Argentina está re bueno. No estoy seguro, pero creo que dicen eso. Pero está muy bueno. ¿Y tú? ¿Qué pizza elegiste? Con jamón serrano, parmesano, mozzarella. Ya acabamos de comer y con Clemó siempre después del almuerzo tenemos una tradición. Desde la primera vez que vinimos a Argentina, que fue tomar un matecito después del almuerzo. Así que ahora vamos a tomar un matecito y vamos a subir por el teleférico al cerro de la ciudad. El teleférico San Bernardo comenzó a construirse en el año 1987 y permite en 10 minutos llegar a la cima del Cerro San Bernardo. Desde ahí, a 1464 metros de altura, puedes apreciar toda la ciudad de Salta y el Valle del Lerma. Bueno, ahora vamos a tomar mi medio de transporte favorito. Si vieron el video de La Paz ya saben que me encanta el teleférico. Y ahora vamos a tomar el Cerro San Bernardo en Salta. Y este es un teleférico turístico, no es para transporte público, pero vamos a ver qué tal. La verdad que cuando estábamos ahí abajo no me imaginaba que la ciudad de Salta era tan grande, porque desde arriba se ve hasta muy lejos. ¿Cuántos habitantes crees que tiene Salta? No sé, voy a adivinar 610.000. Me parece que lo buscaste por ahí o alguien te lo contó, ¿no? Bueno, como Clemó ya les dijo, Salta tiene 610.000 habitantes. Es una ciudad que se fundó el 16 de abril de 1582. Se fundó para poder proteger a la ciudad de Potosí, en Bolivia. Si quieren más información sobre Potosí, que vayan a ver el video que hicimos en la ciudad de Potosí, en Bolivia. No hicimos un video de Potosí, Sí. se me había olvidado eso. Así que sí, hicimos un video de Potosí, que estaba bien interesante. Esta ciudad, en el fondo, se hace para proteger a Potosí. La palabra Salta, que es el nombre de la ciudad capital, pero que también es el nombre de la provincia, viene de los pueblos que habitaban tradicionalmente acá. Los autóctonos. Los autóctonos del lugar. Ya sabe que tiene la atención. Voy a partir diciendo que Clemó no quería grabar esto, pero yo sí quería, porque quería compartir con ustedes que a mí me gusta mucho la mostaza y que nunca había conocido una planta de mostaza. Llegué arriba, parece que tienen un jardín porque tienen muchos tipos de plantas y tienen tomillo, tienen perejil y otros tipos de plantas. Y ahí tenemos Mostaza china. el hombre que lo está cuidando. Y ahí están quedando las plantitas. ¿Qué quieres enseñar? Queríamos enseñar mi planta de mostaza china. Ahí está. Está muy linda. Mostaza china. ¿Y la japonesa? ¿Feliz? Feliz. Pero por aquí vamos a dejar una mostaza florecida. ¡Tic! No vamos. Vamos saliendo de Jujuy. Pasamos muy rápido, pasamos por fuera de la ciudad. ¿Cómo se llama? San Salvador de Jujuy. Ah, mira. No, la verdad es que no lo sabía. Y es lo único resto de verde que vamos a tener, porque ahora vamos subiendo. Y ya les vamos a mostrar dónde vamos a ir. Vemos un poco ahí, esta es la montaña. Todo bien verde aquí. Exacto, sí, es todo bien verde. Estamos saliendo de la zona verde que aquí le dicen las yungas, que es la parte precordillera donde todos los nubes están atrapados y hay mucha lluvia que si constantemente está una
pelos. ¿Qué seguro que el del auto o el internacional como nosotros tenemos? Del auto. Del auto. ¿Lo tiene? Sí, lo tengo. Dale, sí va. ¿Me pongo al lado? No, sí. Ah, ok. ya, gracias. Gracias. Y vamos a volver a entrar en el altiplano. Me hizo pensar que del otro lado está el desierto más árido del mundo. Y es muy loco. Es muy difícil de imaginar, claro, atrás de esas montañas. Desierto, el más árido del mundo. Y aquí estamos en la zona más verde del mundo. No sé si tanto, pero es muy verde aquí. Estamos entrando en la ancha quebrada de Humahuaca, donde los pueblitos quebradeños enlazan historia y tradiciones de raíces ancestrales. Se trata de un paisaje cultural único en el mundo, ya que los pueblos indios de la zona conservan sus creencias religiosas, ritos, fiestas, arte, música y técnica agrícolas. Dentro de esos pueblos está Purmamarca. En lengua aymara significa pueblo de la tierra virgen. Es una localidad de origen prehispánico declarada sitio histórico nacional. Hola, buenas tardes. ¿Para estacionar? Sí. Porque la avenida está llena, si no hacemos lo mismo que el señor, enfrente tenemos un playón, se puede dejar ahí, obviamente que es tarifado, de ahí una cuadra al centro. En nuestro camino desde las Yungas nos encontramos con un pueblito que se llama Putamarca. No, Y es Purmamarca. con un pueblito que se llama Purmamanca, Purmamarca. con un pueblito que se llama Purmamarca y que muchos argentinos en el camino nos dijeron que hay que visitar. La verdad es que no sabemos muy bien por qué, no nos informamos mucho esta vez. Pero yo creo que sé Pero- por qué. Mira la montaña que hay ahí, no se ve bien. Es que sí, no sé. Pero se está ve de muy un lindo. color. Y así que vamos a descubrir ahora, a ver qué tal. Sí. Te sigo. Enséñanos. Ahora nos encontramos en Tilcara. Ayer por la noche tuvimos que venir en urgencia en esta ciudad. Y voy a dejar a Sebastián explicar por qué. La verdad es que este último día me sentí un poco mal. Me cuesta respirar, me duelen los pulmones y empezó en Salta. Y he pasado una muy mala noche ayer, me dolía mucho como al respirar. Y decidimos, le pedí a Clemón si podíamos venir al hospital para consultar porque no sabíamos muy bien qué era, si es la altura. Igual soy medio enfermizo de los pulmones y queríamos saber qué era. Así que eso. Parece ser que es un poco la altura. Mi solución por ahora es no moverme mucho, descansar y como me falta un poco de oxígeno en la sangre, decidí comprar hojitas de coca que te ayuda a regular el oxígeno en el cuerpo. Así que esa es la solución por ahora y vamos a ver qué pasa, porque igual nos queda seguir subiendo. Es que yo me preocupo porque solo estamos empezando a subir. Mañana estaremos a 3.500, después 4.000. Porque aquí en Tilcara estamos a 2.500 metros, tampoco tanto. Y vamos a subir de a poco 3.000, 3.500, 4.000. Vamos a ver si conseguimos subir. Que me lo voy a tomar con calma, ya si es que necesito bajar en un punto lo voy a pedir. Y por ahora eso, voy a ir escuchando, a ver qué me pide mi cuerpo y si es que con eso está bien, pues seguimos y si no hay que bajar. Estamos recorriendo el centro y hay niños tocando música por toda la ciudad. No entendemos muy bien por qué, pero es muy ruidoso. Y hay niños tocando instrumentos en la plaza, en las calles. El
6 de enero se realiza la tradicional Serenata a Reyes, donde niños y grandes podrán ver la llegada de los Reyes Magos a caballo. En esta oportunidad hay grupos musicales y obras de teatro, además de contar con la presencia de los Reyes Magos que bajarán a caballo del cielo. Este bello y antiguo pueblo se ubica en el corazón de la quebrada de Humahuaca. Rodeada de cerros con tonos rojizos, Tilcara es un precioso rincón andino, con numerosos animados festivales y ruinas preincas. Yo creo que se han fijado en todo lo largo del video. Vamos con cada vez más tropa, más vamos subiendo y más frío hace. La verdad que aquí el viento está bien helado. Sí, es que durante todo el día ha habido un viento increíble. Y estamos viendo y eso, parece que nos espera lluvia a las alturas. Justamente queríamos preguntarle cuáles son los para los pasajes, cómo están los pasajes, de qué parte de Chile vienen ustedes. Pasa que nosotros queríamos viajar para allá y bueno, nunca lo hicimos, pensamos viajar. El paso de Jama por la Salina, no sé qué parte de Chile está entre ahí esta dirección. Está cerca de San Pedro de Atacama. Eso, Atacama, ¿ves? Pero ese pasa que ese pueblo es muy turístico. Es Entonces, muchísimo llega todo caro, caro, ¿eh? entonces es más caro que de otro pueblo de... Ah, claro. Sí. Igual se los recomiendo, yo fui el año pasado allá a Antofagasta y bueno, igual es parecido un poco como es más desierto, no va a haber ningún árbol. Ninguna planta. Solamente tierra. Arena. Arena. Y las montañas tienen formas, tienen otros colores igual. A todos los argentinos les llama la atención este modelo. Sí, claro. Qué bonito que diga, ¿no? No, pasa que imagínate recorrer la distancia, tenés que tener un vehículo en buenas condiciones. Sí. Sí, pero si imagínate va a otro país, lo deja tu auto ahí, ¿qué va a hacer? Sí. Aquí tenemos que abrir el portón para pasar con Panchito. Para nuestros amigos, las llamas que están aquí. Está complicado abrir. Adelante, Panchito. Y espérame, no te vayas sin mí. Adiós. Hola. Ay, los extrañé tanto. Las alpacas, las llamas. Que son bien lindos. Mira, son bien grandes las alpacas. Sí.
Hola, Ay, ¿qué tal? muerto. ¿Dónde nos quedamos? ¿Aquí? Yo pienso que más adelante que teníamos 4G con 2 barritas y todo el internet funcionaba. Vamos. ¿De aquí hay lugar plano? ¿Ah? ¿Había lugar plano? Sí, ahí lo veo. Vamos. Aquí bajo el neumático tenemos una culebra. Una culebra. No sé si se alcanza a ver. No sé. No la veo. Ahora se mueve. Dura muy poco. ¿Qué estás haciendo? Estoy estirándome. Puedo darle mucho a mis muslos. Oh, que no me tire piedra, por favor. Yo se lo recomiendo, si quieren estirar esta parte, el cuerpo está. Igual la verdad que tengo una buena vista de acá. ¿Qué ves? ¿Las nubes? Está bien lindo. Atrás mío, esta punta es el trópico del Capricornio. Lo vamos a cruzar y así es el trópico. De hecho se siente el calor del trópico, ¿no? Los trópicos son zonas muy interesantes. Esta forma que tiene ahí marca la línea imaginaria, que es el límite en que el sol cae en 90 grados, cae de forma perpendicular. O sea, hasta aquí el sol cae de forma perpendicular, así, sobre la superficie de la Tierra. No sé cómo explicarlo. No me miras así. En la zona de los trópicos, en el solsticio de verano, el sol cae de forma perpendicular a la superficie de la Tierra. Es el último punto, de aquí hacia abajo eso ya no ocurre, y de aquí hacia arriba eso sí ocurre. Entre el trópico del Capricornio y el trópico del Cáncer, el sol cae de forma perpendicular, dependiendo de si es verano o invierno, y va internando así, Exacto, de Capricornio a Cáncer, Capricornio, Cáncer cada año. exacto. Y de hecho ahora entramos a una otra zona climática, como están las zonas polares, las zonas templadas, donde estábamos hasta ahora, y ahora vamos a entrar a una zona intertropical. Ahora me encuentro en el hemisferio sur y aquí también. Ya pensé que me iba a decir que estaba en el hemisferio norte, ¿eh? Pero lo que sí podemos decir es que este lado es una zona templada y este una zona intertropical. Templada, intertropical. Templada, intertropical. Bueno. Ahora vamos camino al mirador de unas montañitas que son parecidas a las montañitas de 7 colores. Este mirador se llama Mirador de las Serranías de Huamamuca, si no me equivoco. Está muy alto, está a 4300. Nosotros recién estábamos a 2500. Estoy subiendo en primera. Es que eso, estamos subiendo en primera. Vamos a ver si lo conseguimos. Esperemos que sí. Panchito lo está dando todo. Que eso, Panchito está dando todo. Nosotros igual, para poder llegar arriba. Tengo la coca. Vamos comiendo hojitas de coca. Ya estamos en esa famosa montaña de color. Pero eso es Perú, pues. La serranía de Hornocal es uno de los paisajes más espectaculares que vi durante mi viaje. Aquí le llaman el Cerro de los 14 Colores. Pero algunos dicen que las tonalidades de estos arcoíris son al menos 33, entre ocres, verdes, amarillos, blancos, etc. Hemos llegado, creo, justo en tiempo. Llegó una tormenta. Está empezando a nevar, granizó, no sé muy bien. Yo estoy asustado porque como estamos a la altura de los rayos, tal vez se van a caer en
en nosotros, ¿no? No creo que pase nada. Que los rayos están aquí. Mi profe siempre me dijo que era más probable que te caiga un rayo a que te ganes la lotería. Mi profe de matemáticas decía eso. No sé. Sí, y yo creo que más cuando estamos a tanta altura. ¿Qué parte de Chile? Yo del sur, de Puerto Montt. ¿En serio? Sí. Yo nací en Puerto Montt. Wow. ¿Y ya dicho? Sebastián se hizo amigos. Unos argentinos y una chica de Puerto Montt, de Chile. Misma ciudad que Sebastián. Qué casualidad. ¡Ay, duele! Es que ahora está granizando. ¡Ah! Si se ve, el suelo está muy Qué blanco. Estoy muy blanco. Blanca. Pero ahí en el fondo vemos aún las montañas. ¡Au! Pega fuerte. Sí, de abajo. Vamos en el auto, ¿no? Pelotitas. Ya, tengo que entrar. ¿Y aún se ven las montañas? No, yo no tengo. Ah, no, tienes, mira. Mira, agacha la cabeza. Bueno, ¿cómo estás? Atacado por los granizos. No, ya ahora bien dentro. Bueno, nos toca de bajada agua nieve ahora. Nunca vas a poder pasar. ¿Qué vamos a tener que Ah, que forzar. Sí, hay que esforzarse, ¿no? Ahora nos encontramos en La Quiaca. Nosotros estamos del lado argentino, en una ciudad fronteriza de Argentina, y del otro lado está Bolivia. Bolivia. Y aquí está Argentina. Esto es Argentina. La ciudad que está al frente se llama Ciudad del Villazón, y de hecho vemos muchas personas que están ahí cruzando por el río de manera indocumentada, suponemos. Es que las dos ciudades están solo separados por esa barrera, pero que tiene... Bueno, aquí atrás vemos a la gente pasa igual, como esa barrera no sirve para nada, pero es más simbólica, como simboliza la separación entre las dos ciudades. Y ahí vemos, hay un puente, un único puente entre las dos ciudades, y vemos toda la gente corriendo con mercancías. Y ahí van acumulando una cantidad de mercancía en el lado boliviano y van haciendo intercambios ahí, corriendo. Y de otro lado, abajo, igual tenemos la gente que va pasando, claro, sin documentación. Y nosotros nos encontramos en La Quiaca, bueno, aquí en la frontera, porque también vamos a cruzar de manera legal, vamos a hacer la documentación, etc. Y no nos vamos a Bolivia, bueno, vamos a pasar por Bolivia, pero es sorpresa, ¿verdad? Como ya pueden imaginar, adivinar a dónde vamos, pero nosotros vamos a disfrutar de Bolivia sin grabar, sin filmar. Vamos a disfrutar un poco fuera de las cámaras, la región de Tarija, Tupiza, etc. Y más adelante vamos a volver a grabar, van a ver, estaremos en otro país, en otro lugar. Es lo que podemos decir. Nosotros nos dejamos hasta acá, vamos a cruzar el paso fronterizo. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Nos estamos viendo en el próximo país, en el próximo capítulo. ¡Chao, chao, chao! Esto es el paso entre Bolivia y Perú, pero tienen la frontera completamente cerrada, los autos no pueden pasar. Ningún auto está pudiendo pasar. Ya. Es peligroso incluso para los turistas. Están bloqueadas las carreteras, están rompiendo parabrisas, están rompiendo llantas. Entonces les recomiendo que vayan por otro lado. Tenemos esos bloqueos con piedras, rocas. En el fondo igual hay más. Y definitivamente en auto no se puede pasar. La verdad es que no sé muy bien qué hacer. Ahora vamos a ver qué hacemos. Claro.